Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy actual, que es el bombardeo de amor, también conocido como love bombing, y que pues es interesante porque tiene mucho que ver con las nuevas formas de vincularnos con otros seres humanos. Entonces, como siempre, será muy interesante platicar de este tema con Ana Paola. Bienvenida, Ana Paola, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien. Me pareció interesante ahorita el comentario que hiciste. ¿Crees que es una nueva forma de relacionarnos o ya había habido siempre esta forma de relacionarse y solamente que ahora le ponen este nombre de love bombing, ¿no? Porque creo Exacto. que también es algo, una Como el bullying. situación. Sí, claro, es como el bullying. Antes siempre ha existido, pero ahora le ponemos como este pin donde lo hacemos más llamativo, ¿no? Y queremos hablar de este Claro. tipo de cosas que suceden y que siempre han habido y que, de hecho, con anterioridad, de hecho, en la vida y las sociedades humanas, el cómo, pues nos relacionábamos ha sido más caótico. Hemos puesto más reglas a lo largo de la historia y creo que hoy en día es donde más, entre comillas, ponemos más límites, sabemos más acerca de la interacción humana, más de la psicología y sabemos poder decir de, oye, trátame bien porque según mi ética y según mis valores, me gustaría que me tratases así, ¿no? Y yo creo que anteriormente la gente era bien despiadada, manipuladora, y siempre lo ha sido, ¿no? Como que situaciones éticas se han ido cambiando a lo largo del tiempo y de acuerdo a quién le beneficiaba, era como surgían estas modificaciones de la ética y de los valores y de la moral. Y que también hacían ciertos constructos de cómo se tendría que comportar el ser humano con otras personas. Y hoy en día, pues tenemos ahora como que desde ahora en esta etapa, en esta nueva generación, decimos a lo mejor palabras más anglosajonas, por ejemplo, como love bombing, y en otras características que hemos estado descubriendo, otro tipo de palabras que la verdad es que en mi generación todavía no se conocía, esto es como una generación nueva, y que sí son muy interesantes y que siempre han existido y que hoy podemos hablar de ello, que yo creo que siempre han habido. Claro. Siempre se puede generar un interesante debate entre la parte filosófica y la parte lingüística en el sentido de si algo no se ha nombrado realmente existe o no existe, porque es también parte de las ideas que en ocasiones se transmiten. Si no lo nombras, si no le pones un nombre como tal, es como si no existiera. Y entonces, si ahora ya tiene este nombre, es como si recientemente existiera, aunque obviamente la conducta pues es muy probablemente algo antiquísimo como la civilización misma. Yo creo que tiene ciertas características que yo vinculo específicamente con el ámbito del internet o de la interacción a partir de redes sociales, porque creo que incluso el contacto persona a persona hace que sea un poco más difícil el love bombing, no imposible, ¿no? Sabemos que incluso persona a persona es fácil para algunos individuos mentir. Sin embargo, me parece que es mucho más sencillo poder ejercer este love bombing o bombardeo de amor gracias al auge de la tecnología, porque gran parte de la interacción que actualmente se da, sobre todo entre miembros de las generaciones más jóvenes, pues es gracias al uso de la tecnología y es ahí donde actualmente se está desarrollando mucho esto, ¿no? Es como el ciberbullying, eh, Ujú. pues está vinculado con la tecnología y por eso tiene ese nombre. Sin embargo, el bullying, pues, en realidad es antiquísimo. A ti y a mí nos tocó Sí, seguramente. Simplemente sí. no le poníamos ese nombre, ¿no? Ni siquiera a veces le poníamos el nombre de acoso, simplemente le poníamos o novatadas o pues es lo que te toca porque eres recién ingresado a la La escuela escuela de o la qué sé yo, vida. la escuela de la vida, el así es esto, ¿no? Ajá. Entonces, siempre está como esa disyuntiva de si no le pones el nombre no existe, o sí existe, pero en realidad es otra cosa porque el nombre delimita, ¿no? Entonces, pues no sabemos exactamente a partir de cuándo surgió el bombardeo de amor, probablemente es
antiquísimo y nos ha acompañado toda la vida. Sin embargo, el love bombing, por decirlo así, pues es reciente el nombre. Quizás no las acciones, nada más el nombre. Y bueno, hay N cantidad de nuevas interacciones que se dan. Y al decir interacciones no me refiero a que sean sanas, ¿no? O sea, a veces hay interacciones que son muy comunes, más no por ser comunes significa que sean adecuadas. Sí, claro. Yo escuché que el love bombing, específicamente como nombre, había surgido porque estaban analizando varias sectas religiosas en Estados Unidos y que a partir de ello ellos crean como manuales de cómo dirigirse a las personas y cómo sectarizarlos, ¿no? O sea, cómo atraparlos para que entraran a estas sectas. Entonces, el término se acuñó a raíz de esto, de cómo era en la forma en que estas personas tenían su estrategia para manipular, porque es una estrategia de manipulación, para primero enseñarles todo lo bueno a las personas, de decir, mira, todo lo que yo te puedo dar, todo lo que tú podrías ganar conmigo, cómo estando con esta secta o esta religión vas a estar mejor que estando con pues con otras, ¿no? Entonces, al principio pues todo para engancharte, ya estando adentro como que no te pelaban, al contrario, ya estaban viendo las personas que estaban siendo estafadas o que no les estaban dando lo que ya les habían prometido, y que cuando ya se querían salir otra vez les lo prometían, o hasta parecen empresas de telefonía, porque cuando ya me quiero salir alguna telefonía ya ahora sí te dan el descuento, ahora sí te aumentan puntos o cosas, ¿no? Entonces mucho de esto viene de estrategias de mercadotecnia para meterte a ciertos lugares, ¿no? Donde mientras estés adentro ni te pelan, nada más tú sigue ahí dando y aportando tu cuota. Pero si te quieres salir, entonces ahí sí ya te quieren, eres el mejor el mejor candidato o la mejor persona. Ellos para ti eres, para ellos, para la empresa o para la religión, así eres el más importante. Siempre quieren que estés ahí contigo, ¿no? Entonces es esta práctica donde otra vez ya cuando se les olvidó y otra vez te encajan el diente, ya se les olvidó de ti y hasta que te quieres salir de nuevo. Entonces esas serían las prácticas de love bombing y vienen un poco más, pues del lado del marketing o del lado de las estrategias para convencer y que estés con un grupo, ¿no? Ahí era la idea de dónde nació. Aquí lo interesante es que en realidad esto, aunque sea especificado o principalmente se enfoca quizá inicialmente al estudio de las sectas, pues en realidad en donde tiene un mayor auge y donde estamos viendo los estragos más graves, pues es en las circunstancias o relaciones ya sea amistosas o de pareja, porque al final, pues si es una cuestión empresarial o es una cuestión religiosa, normalmente te terminas a veces desvinculando y pues si logras hacer como una separación sin que te afecte en demasía tu autoestima o tu autoconcepto, o que sientas que hay una repercusión por años, ¿no? Yo me he cambiado varias veces de empresas de telefonía y no creo que eso haya mermado drásticamente mi autoestima. Sí, sin embargo, cuando las interacciones son amistosas o familiares o de pareja, en donde hay esta circunstancia del bombardeo amoroso, a mí me parece que ahí sí es lo más grave, porque las secuelas sí pueden llegar a durar a veces años. Si bien es cierto que el marketing también hace uso de esto, creo que en realidad la parte del maltrato y la parte de incluso el desinterés no lo hacen específicamente hacia ti, es simple y llanamente hacen un mal servicio y pues termina afectando a muchos de sus usuarios. En el caso de hacerlo persona a persona, ahí sí podríamos hablar de un dolo, en donde este retiro del afecto, el retiro de la atención, el retiro de todo eso bonito que al inicio había, sí se hace desde una parte estratégica, manipuladora, maquiavélica, y bueno, creo que precisamente por eso es que es tan doloroso, ¿no? Porque ahí sí no hay forma que digas, es que la empresa apesta para todos, ¿no? No es contra mí, es una falla que tienen en general y por eso me salgo. Aquí pues me lo están aplicando a mí, no hay forma de que no lo pueda tomar como algo personal.
y creo que esa es precisamente la razón por la cual termina impactando tan profundamente. Entonces, Pero, es un... bueno, me parece claro, muy lógico. Y de hecho creo que esta idea de que a lo mejor no me afectan a mí, a lo mejor también es esa parte donde tú tienes una sana autoestima, porque yo creo que hasta muchas personas pueden llegar a decir, es que yo soy tonto y caí. Y las personas Claro. que tanto sea para una empresa, tanto sea por una secta, tanto sea por una persona, un amigo, un familiar, una pareja, de decir, bueno, ¿por qué estoy cayendo? ¿Por qué me manipula? ¿Por qué vuelvo a ayudarle? ¿Por qué le vuelvo a prestar dinero? ¿Por qué le vuelvo a caer en este tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, a lo mejor si tú no tienes una autoestima sana, pues entonces ahí te estás recriminando a ti mismo de que yo soy el que siempre es el tonto, el que siempre cae, al que lo tratan de burro, ¿no? De que para todos lados lo cargan. Y eso es una situación porque si es que tienes una buena autoestima, una sana autoestima, creo que en todas las áreas y en todos los roles podrías salir y de identificar este tipo de acciones que las personas pueden tener para contigo y que a lo mejor pues puedas determinar y poner un límite para que no estés cayendo repetitivamente y con qué cosas sí podrías a lo mejor mediar una situación, porque a lo mejor hasta en un contrato de un celular o un contrato cualquier tipo de legal, pues todos estamos ahí en de que ay, y si me quieren hacer el chivo los tamales y a lo mejor me quieren robar o a lo mejor me quieren hacer, tienes que tener un cierto grado de seguridad en ti mismo y de confianza para saber que a lo mejor en determinado momento puedes salir de ahí y no vas a ser pues lastimado, ¿no? O que no te va a generar tanta ansiedad, porque hasta ese tipo de cosas que son legales o de hacer contratos generan ansiedad porque dices, en este mundo y más hoy que las empresas están siendo tan agresivas, pues, provoca mucha ansiedad. En la compra de Claro. una casa, pedir un préstamo, una hipoteca, es muy complejo de que quieran engañarte y este tipo de cosas donde te enseñan que va a ser lo mejor del mundo, donde pareciera que te dan la mejor cara y te hacen todo este tipo de love bombing, o sea, aquí lo estamos manejando muy generalizado, al menos yo lo estoy manejando muy generalizado, pero creo que puede empezar desde ahí. Sí, claro, o sea, de que te impacta y que evidentemente te puedes cuestionar muchas cosas sobre ti mismo, independientemente de si tienes una sana autoestima o no, eso es innegable. Lo que me parece, de acuerdo a lo que me ha tocado experimentar en el consultorio, es que cuando el love bombing no es de una empresa o de un trabajo o de una secta, sino más bien es de una persona a otra, un familiar o un amigo, una amiga o una pareja, las secuelas que ello deja, como es uno a uno, como es un maltrato y una manipulación personalizada, individualizada, dirigida hacia una persona, es precisamente por eso tan dolorosa y tan profunda, incluso más de lo que pudiera serlo haber caído en una secta, haber caído en una empresa horrible de telefonía, qué sé yo. Entonces, de que te afecta y esto no es directamente relacionado con tu autoestima. Simple y llanamente un cerebro sano, sufre, ¿no? Es que es un poco como pensar que si yo tengo una sana autoestima y salgo cuando está lloviendo no me voy a mojar. No, me voy a mojar igual, independientemente de mi autoestima. ¿Cuál va a ser la diferencia? Lo que voy a hacer posterior a ello. Por ejemplo, si yo tengo una sana autoestima, muy probablemente más rápido me voy a cambiar o me voy a bañar o me voy a cuidar para no enfermarme. Y si a lo mejor mi autoestima no está muy bien, que digamos, pues voy a decir, no pasa nada, no me enfermo. Paradójicamente, ¿no? Que a veces pensamos que ese no pasa nada habla de una sana autoestima, en general es justo no evaluar los riesgos. Entonces creo que en esta situación es exactamente lo mismo. Independientemente de nuestra autoestima, todo intento de manipulación sí o sí nos va a afectar. Solo que cuando es un intento de manipulación directamente en contra de la persona, por ejemplo es un familiar, un amigo, una amiga o una pareja, el impacto en lo personal considero que es muchísimo más profundo y que las secuelas pueden durar incluso por años. Claro. A veces cuando nos peleamos con una empresa, 5 años después, pues ya ni nos acordamos tanto, ¿no? Salvo que sigamos pagando
el pleito legal Sí. con esa empresa. Sin embargo, en general, hay personas que pueden pasar 30 años y se siguen acordando de la manipulación de la cual fueron víctimas, ¿no? Entonces, por eso es tan fuerte el love bombing, porque al final las secuelas que deja sí son bastante fuertes y obviamente repercuten en los nuevos vínculos que yo establezca. Repercuten en las nuevas amistades que voy a tener y repercuten obviamente en las nuevas parejas que podría llegar a tener, o encerrarme y ya no querer intentarlo con más personas. Entonces, por eso es tan interesante el tema y por eso hay algunas sugerencias que podemos dar para que la gente, pues precisamente, si ya está en una situación así, pueda más fácilmente identificarlo y tratar de salir lo más pronto posible para disminuir las secuelas que esto deja. Y aquí hay que hacer la pregunta como, no todo es love bombing, sobre todo en las relaciones de pareja o las relaciones en general, pues sí puede haber a lo mejor una relación sana donde sí demuestres el amor de manera eufórica, porque la personalidad de una persona puede ser mucho más eufórica que otro, ¿no? Más extrovertida, más alegre, más risueño, sobre todo, no sé, yo vengo de la costa, de Guerrero, pues sí son mucho más extrovertidos, mucho más eufóricos, mucho más graciosos y pues sí hay personas que pueden ser muy extrovertidas y hacer mucha faramalla para poder decir que te quieren o te regalarte muchas cosas. Pero todo eso es malo, todo eso puede llegar a ser love bombing. ¿Cuál es la diferencia? La parte relevante del love bombing es que contiene dos partes. Primero es toda esa parte genial, amorosa, mucho cuidado, mucha atención, y ahorita lo especificaremos un poco más con ejemplos. Y también incluye la contraparte, que es ese alejamiento, esa minimización, esa crítica, y que prácticamente van de forma inmediata. En un proceso de enamoramiento normal, obviamente queremos estar todo el tiempo con otra persona, le ponemos toda nuestra atención, le decimos lo fabuloso que nos sentimos con esa persona y lo genial que es esa persona. Entonces, en el periodo de enamoramiento es muy normal que todas estas muestras de afecto se susciten. Y conviene recordar que el enamoramiento dura más o menos 3 meses, entonces son 3 meses de una intensidad elevadísima. Y eso es enamoramiento, y eso está bien, y eso es normal. ¿Cuál es la problemática y por qué se engloba como este bombardeo de amor? Porque incluye en ese mismo lapso, en esos mismos 3 meses, a veces incluso puede ser una semana de mucha miel sobre hojuelas, y a partir de la segunda ya algo empieza visiblemente a cambiar, o sea, es muy rápido ese cambio. No es en 6 meses o en un año, es una semana después prácticamente. Empieza a haber una serie lo primero que se tiende a suscitar son ciertos enfados o cierta molestia de que la interacción, la respuesta que damos, no sea tan intensa o tan rápida como la otra persona nos lo pide. Digámoslo así, es por semanas. En la primera semana es más o menos, nadie lo manejamos exactamente así, solo es como ejemplificar. En la primera semana es todo miel sobre hojuelas, una comprensión increíble, no pasa nada, todo lo que hacemos, todo es maravilloso, todo es genial, somos perfectos. En la siguiente semana ya es oye, te tardaste en responderme, oye, ¿dónde estabas? Oye, ¿y por qué sales con tus amigos? ¿O por qué sales con tus amigas? Todo es muy rápido. Entonces ya desde ahí empezamos a notar que hay una pequeña rispidez en la relación. Podríamos pensar que en la siguiente semana, como ya es más el love bombing, ya empieza a haber una crítica ya más abierta a nuestras conductas que tengan que ver con no estar todo el tiempo en esa vinculación. Oye, y si en lugar de ir con tu familia, mejor tú y yo vamos a algún lugar. Oye, si en lugar de ir con tus amigos o amigas, mejor tú y yo nos vamos a otro sitio, o hablamos por teléfono 3 horas, o cosas por el estilo. Y como todo es tan rápido, rápidamente, a veces en el lapso de un mes, empieza a haber ya una serie de evitamiento a la interacción. O sea, podríamos decirlo con este ejemplo, que en la semana 4 es desaparezco. O de repente vuelvo de manera intermitente a estar en contacto, pero como todo esto se da súper rápido, es cuando ya podemos identificar que estamos cayendo en el love bombing.
Si todo esto acontece en 3 años, pues obviamente no es love bombing, ¿no? Es más como una relación que se ha ido desgastando. Pero aquí todo es súper rápido, súper intenso, porque precisamente la gente, o sea, la que está del otro lado haciendo esto, luego de este lapso se aleja y empieza lo mismo con otra persona. Entonces no se va a aventar 6 meses en hacerlo bombing, salvo que lo esté haciendo simultáneamente con muchas personas, pero generalmente dura poco. Como es tan intenso, también es difícil de mantener demasiado tiempo. Entonces, el love bombing, para que lo identifiquemos, no es solo esa parte bonita, que es la parte del enamoramiento, sino que va incluyendo de manera rápida toda esa parte negativa. Y cuando generalmente nos enamoramos, todo es miel sobre hojuelas por 3 meses. O sea, es como muy complicado que estas partes negativas aparezcan tan pronto. Y si aparecen pronto, ese es justamente un indicador de que estamos en una situación de love bombing. Pues. Y, por ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo de lo de las empresas ellos están muy conscientes de que esto es una estrategia y de que van a utilizar esta estrategia de manipulación con las personas. En cuestión de otras personas, ¿están conscientes de que están haciendo love bombing? O sea, que hay una conciencia de manipulación y de que quieren lograr algo con estas personas, o a lo mejor es una personalidad con un apego evitativo, o que son inseguros y que a lo mejor están ocupados haciendo otra cosa y no se dan cuenta. O sea, si la pregunta es si en las empresas están conscientes y en la parte personal no. En las empresas están conscientes, obvio no le llaman love bombing, simplemente es pues pero es una estrategia. Es la estrategia de la empresa de cómo tratar a los clientes. Así tratamos a los clientes, así tratamos incluso a los empleados, o sea, porque esto normalmente no solamente puede ser con el cliente, puede ser también con el trabajador. O sea, le ofrezco las perlas de la Virgen y a la mera hora le voy diciendo, sí, pero ¿qué crees que eso va a ser hasta dentro de 3 años? O, híjole, las cosas cambiaron y resulta que ya no te voy a poder pagar lo que te había dicho, pero nos vamos ajustando. Por ejemplo, luego del COVID hubo muchas empresas que se ajustaron y bajaron los sueldos por el COVID y nunca más los volvieron a subir, ¿no? Entonces, son como estrategias de ese tipo que gran parte de las empresas tienden a aplicar, no solo con el cliente, sino también con su propio personal. En el caso de las personas, ¿están conscientes o no están conscientes? Yo he notado 2 distintos tipos de personas. Personas que sí están conscientes, o sea que desde el principio es ya una estrategia y literalmente lo tienen quizás hasta anotado, e incluso gente vendiendo la estrategia como cursos de selección o de ligue todos los que abrimos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, seguramente hemos visto anuncios, ¿no? Y gran parte de esos cursos están basados un poco como en esta metodología. Es como un ve con todo, que ahorita veremos por qué puede ser muy funcional. Sin embargo, hay otro grupo de personas que genuinamente hacen love bombing y no están conscientes de que lo están haciendo. ¿Qué tipo de personas son esas personas? En lo que yo he logrado identificar, son personas que recientemente finalizaron su relación de pareja, no hicieron su duelo y entonces genuinamente se súper maravillan de la nueva persona con la que están vinculándose. O sea, literalmente la ven como lo mejor que pudo haberles pasado en la vida, pero es porque cuando no hacemos nuestro duelo posterior a la finalización de una relación de pareja, nuestro cerebro, todo ese cariño, todo ese amor que está ahí, y que sobre todo es cuando la otra persona finaliza conmigo, mi cerebro guarda todo eso y a la primera persona que de repente se atraviese y que muestre cierto interés, se lo avienta para sustituir de alguna manera a esa persona que se fue. ¿Por qué? Porque yo no hice mi duelo. Y mucha gente confunde el tiempo con hacer su duelo. Mucha gente dice, no, claro que hice mi duelo porque mi relación finalizó hace 6 meses o hace 1 año. Y es ahí importante recordar que el tiempo no es lo relevante para poder hacer un duelo. Son las acciones conscientes que se realizan para que ese duelo finalice. Por ejemplo, cuando yo
tengo un familiar, un ser querido que fallece, hago una serie de rituales para ayudarle a mi cerebro a entender que la persona ya se fue, ya no está. Lo primero, pues, es, no sé, a lo mejor velarle, el enterrarle, el rezarle, y tiempo después, normalmente reacomodo algunas cosas en casa, regalo ropa, tiro cosas, o sea, todo eso que parece como algo muy normal y muy, pues es lo que se tiene que hacer, en realidad desde el punto de vista psicológico son una serie de pasos, una serie de rituales en función de las creencias religiosas o personales que ayudan al cerebro a vivir ese duelo. Ujú. Y eso mismo, obvio, con ciertos matices distintos, pero similar en el sentido de una serie de pasos, es lo que tenemos que hacer cuando finalizamos una relación de pareja. La mayoría de las personas no hace nada. Y entonces simplemente consideran que si ya pasaron 6 meses o ya pasó un año, mi cerebro ya con eso hizo su duelo. ¿Qué es lo que mi cerebro hace? Que lo encapsula y entonces cuando aparece otra persona con cierto interés, se lo da todo. Y por eso se pueden presentar acciones de love bombing inconscientemente. Y en este aspecto, de que las personas, a lo mejor, hay personas que están conscientes y o personas inconscientes, ¿no empezará un poco más también, bueno, o la cultura de que a lo mejor tú cuando quieres conseguir algo empiezas como a solicitar ciertas cosas o ser muy amoroso? O sea, culturalmente muchas personas les enseñan que así se obtienen las cosas, ¿no? Sobre todo a las mujeres, ¿no? Luego a nosotras es de que tienes que ser dulce, tienes que decir palabras bonitas a las personas o al marido, ¿no? Para que te compre un vestido, para que te compre esto, compre el otro. Y muchas veces yo creo que hasta de cierta manera cultural te enseñan a hacer ese tipo de dinámicas donde tienes que decir cosas bonitas o tienes que dar algo bonito para tú obtener otra cosa a cambio, pero ya de una manera más estratégica de manipulación. Entonces, no sé si también esta forma de hacer las cosas viene mucho más dentro de una cultura, pues que no es algo sana. A mí me parece que es algo total y completamente normal que todos hagamos cosas por interés. O sea, aunque socialmente esto suena muy mal, desde el punto de vista psicológico, nuestro cerebro, todo lo que hace, incluso por otras personas, en el fondo también lo hace por uno mismo. Por ejemplo, cuando yo hago una donación, podríamos pensar que estoy siendo altruista y que lo hago única y exclusivamente por el beneficio de la organización o la otra persona, o dar limosna o qué sé yo. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, en realidad, incluso en esas situaciones, yo estoy ganando algo. ¿Qué estoy ganando? Sentirme bien o sentirme menos mal con la situación que estoy viendo que está viviendo el otro. O sea, es un poco como tranquilizar mi sensación de culpa. Entonces, al final, desde el punto de vista psicológico, el altruismo como tal no existe. Dicho esto, es muy normal que todos tratemos de hacer las cosas para obtener algo a cambio. Y no significa que esté mal. ¿Cuál es la problemática? La problemática es cuando genuinamente finjo sentir, pensar o querer hacer acciones única y exclusivamente para obtener algo a cambio, porque entonces en realidad no es que yo genuinamente me esté vinculando con el otro, simplemente estoy viendo al otro como un proveedor o como una proveedora, porque también se puede dar de hombres a mujeres, como alguien que me va a servir, y entonces empiezo a ver a la otra persona como una herramienta, como un objeto, como un algo, más que como un alguien. Y evidentemente esta es una problemática no individual, es una problemática social. Vivimos en un sistema capitalista en donde al final para el sistema todos somos números, ¿no? Consumidores, entes que compran, que consumen, y llega un momento en donde también los individuos se empiezan a considerar a sí mismos de esa manera y empiezan a considerar a los demás de la misma forma. Por ejemplo, todas estas redes de aplicaciones de citas, al final también es una forma en la cual el sistema nos va entrenando para que fácilmente descartemos a la gente con ciertos movimientos. Entonces, llega un punto en donde mucha gente literalmente se va entrenando por años para ver a los demás como meros objetos, meras herramientas para conseguir un fin y no se vinculan realmente con nadie. Entonces,
obvio, estas personas ya son desde el principio personas que con dolo, con la intención, intentan pues aprovecharse de los demás. A mí me parece que gran parte de la gente no lo hace inicialmente con esta intención. Simple y llanamente no han vivido sus duelos y entonces se vinculan de una forma muy poco sana con nuevas personas. Obviamente de repente se dan cuenta y es cuando empiezan a alejarse y es cuando se empieza a dar toda esta dinámica del love bombing, que recordemos no solo incluye la parte bonita, sino que incluye toda esta parte de manipulación, de alejamiento, de crítica, de queja, de reclamo. Entonces es muy importante entender que para que se dé el love bombing necesitamos las dos partes. Si solo tenemos la parte bonita, podríamos inicialmente pensar que simplemente es un enamoramiento muy intenso, que ojo, también eso explicaría una bandera roja en otro sentido. ¿Cuál podría ser la bandera roja? Justo no haber cerrado sus vínculos previos, no haberlos concluido de una forma adecuada, no haber vivido el duelo, y por eso termina siendo tan intenso. Por eso se dan estas relaciones en donde una pareja a lo mejor dura 10 años, nunca se casan, se separan, y al poco tiempo uno de estos ex, o a veces los dos, se casan con otras personas. ¿Por qué fue tan rápido lo nuevo? Pues porque conocieron el duelo, y entonces su cerebro simple y llanamente sustituyó a la persona con otra. Entonces, son formas poco sanas de vincularse. Sin embargo, son formas que se están dando ahorita. Sí, claro, y además también una idealización de la otra pareja, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, cuando están muy chicos, yo siento, y todo el esquema Disney, Hollywood, que estuvo en los años 80s, 90s, todavía en 2000s, y que hoy no se termina del todo, pero que ya estamos viendo otras formas de aprender a relacionarnos, sobre todo en el área del amor, y poder poner las cartas sobre la mesa y hablar más sobre el tema, pero sí estaba muy esquematizado en ese momento, en todos los años, en los 90s, bueno, pues todo el siglo XX, el amor romántico, ¿no? El amor de Hollywood, el amor de que tienes que ser, bueno, las telenovelas mexicanas tan dramáticas que tenemos, de que tenías que cortarte las venas por si no estabas con tu pareja, que era el concepto de el amor de tu vida, que solamente una pareja va a ser el amor de tu vida, y ¿en serio hay solamente una pareja que es el amor de tu vida? ¿O puedes tener mucha interacción con una pareja porque congenian en ciertas situaciones de tu ciclo de vida en ese momento, ¿no? Y que a lo mejor pueda ir cambiando y que posiblemente ya no va a ser compatible posteriormente, y no significa que no haya sido importante, pero puede cambiar. Y esa forzosa idea de enfrascar a alguien como el amor de tu vida, y que los demás no los quieres tanto, o que por estar inclusive hasta más tiempo con esa persona, ahora sí esa persona fue el amor de tu vida, y a lo mejor el que estuviste menos tiempo pero te sentiste mejor, a lo mejor sí era el amor de tu vida. No sé, el concepto del amor de la vida a mí me parece malo, no me gusta para absolutamente nada. Y creo que muchas personas también se obsesionan con ese tipo de ideas, y que al inicio también ven una película, ven alguna serie, una telenovela, y quieren interpretar ese tipo de juegos, se quieren interpretar ese tipo de películas, o les piden vivir ese tipo de romance, ¿no? Todo dramático, todo eufórico, y que si a lo mejor no hay toxicidad o hay dramatismo, o no hay este juego de hazme algo porque quiero sentir esta adrenalina de este amor dramático, si no me amas, si no tienes celos no me amas, si no hay un problema no me amas, ¿no? Y a lo mejor no sé si es esta parte del love bombing, o es simplemente que tenemos esta cultura tóxica que te decía, ¿no? Porque eso también es una cultura tóxica del romance y del amor. Sí, al final hemos sido entrenados para ver eso como lo normal, ¿no? Incluso mucha gente, cuando tiene una relación de pareja tranquila y estable, se aburre y pues siente que no es una relación plena, porque no discuten diario, porque no se celan, porque no se pegan, porque no se dejan de hablar, porque, ¿no? Entonces tiene que ver con un entrenamiento, y es un entrenamiento que hemos tenido pues de por vida prácticamente. Nos han entrenado a partir de las películas, a partir de las series, a partir de las novelas,
Y es importante identificar que ese entrenamiento no implica que algo esté mal en mí, simplemente significa que el entrenamiento es horrible y conviene ver, aprender, leer sobre otros tipos de vínculos mucho más sanos. Es decir, hemos modificado algunas cosas no porque el sistema ha cambiado, el sistema sigue siendo exactamente el mismo. Lo único que hace es que recicla el modelo. Por ejemplo, ahora las nuevas novelas ya no son novelas, son series. Y a lo mejor ahora ya no son con personajes de nuestro país, sino con personajes coreanos. Pero es exactamente lo mismo, es la misma. Tenemos incluso el refill, ¿cómo le llaman? Refrito. Volver a poner el refrito, exacto. El volver a poner exactamente la misma película 20 años después con actores diferentes, algunas modificaciones, algunas actualizaciones, pero es la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque al sistema no le importa que esto cambie. Cuando pensamos que el sistema está cambiando y por eso ahora ya vemos series coreanas en lugar de novelas, en realidad le estamos atribuyendo al sistema algo que el sistema en realidad no quiere hacer. Si algo ha cambiado gracias a los movimientos feministas que están abriendo nuevas estrategias o nuevas perspectivas o nuevas ideas, pero no es el sistema. Al sistema lo que menos le interesa es que la cosa cambie, porque mientras peor nos vinculemos, mejores consumidores seremos. Consumidores de redes sociales, claro, y se hace cada vez más rico. Entonces, no hemos cambiado en realidad gracias al sistema. Estamos empezando a modificar algunas cosas gracias a los movimientos que luchan en contra del sistema, por ejemplo, el movimiento feminista. Sin embargo, incluso con estas modificaciones, el entrenamiento sigue siendo el mismo. O sea, ahora la gente ya no ve novelas. Sí, qué padre. Ve series. Y son dramas coreanos. Y es lo mismo, exactamente lo mismo. Y nos siguen hablando exactamente de lo mismo, con otras metáforas. Pero porque ahora ya no dicen el amor de tu vida. Ahora es un hilo rojo que siempre te unirá a ese amor, que en esencia es lo mismo. Es el amor de tu vida, ¿no? Entonces, sí. Creo que sí es importante darnos cuenta de que no es una problemática individual, es una problemática del sistema, es el sistema el que debe cambiar. Obviamente, como nos entrenaron de esa manera, por ejemplo, tú y yo hablamos español no porque deseamos hablar español. Quienes nos están escuchando y nos entienden, la mayoría, pues lo harán sin querer porque simplemente hablan español igual que nosotros. Fuimos entrenados para ello. Entonces fuimos entrenados para vincularnos de una forma poco sana. Algunos con love bombing, algunos de otras formas raras que luego hablaremos y que son poco sanas porque al final las secuelas que dejan son horribles y durante todo ese proceso terminamos consumiendo más libros, consumiendo más series, consumiendo más redes sociales, consumiendo bebidas, drogas, legales, ilegales, terminamos consumiendo más. Porque al sistema lo que menos le interesa es que tengamos una vida tranquila y feliz. Porque si la tenemos, dejamos de consumir muchas cosas. Entonces es importante entender siempre que el problema, por lo menos desde las prácticas narrativas, que es el modelo de psicoterapia que a mí me gusta, desde las prácticas narrativas el problema nunca es la persona. El problema siempre es el sistema. Eso no significa que la persona no tenga cosas que corregir. Sí. Sin embargo, corregirlas desde entender que no se me ocurrieron a mí, que no es que algo me esté fallando, sino simplemente es un entrenamiento. Es más, entenderlo desde la idea de que simplemente estoy mostrando que soy muy bueno para aprender. Me aprendí muy bien el script, me aprendí muy bien el guión, me aprendí muy bien el entrenamiento que me dieron, porque me lo dieron durante 20, 30, 40 años. Entonces, darme cuenta de todo eso incluso genera que la posibilidad de cambio se incremente, porque me doy cuenta de que no está fallando nada en mí. Simplemente es el entrenamiento que recibí es horrible y conviene tener un entrenamiento mejor. Entonces, verlo desde esta óptica favorece que el cambio se pueda dar, porque entiendo que no estoy luchando contra mí, nada me falla a mí. Estoy luchando contra el sistema, estoy luchando contra un entrenamiento. Y eso es maravilloso desde el punto de vista psicológico, porque ayuda a que la gente se pueda empezar a vincular, no desde lo tengo que hacer y tengo que luchar y tengo que pelearme conmigo mismo para aprender algo diferente. No, en realidad hasta está padre. Simple y llanamente es como aprender otro idioma. Yo puedo aprenderlo a la fuerza y me va a costar más trabajo,
o puedo aprenderlo a partir de un interés genuino en ese nuevo idioma, en esa nueva forma de ver la vida. Y me parece que en el amor es exactamente lo mismo. Hay como nuevas formas de vincularnos, mucho más sanas, que no las vamos a encontrar en Netflix. Las vamos a encontrar probablemente en libros. Claro. Entonces, sí, o con el psicólogo, cuando ya llevamos terapia mucho tiempo y que entendemos cómo relacionarnos mejor con las personas. Y bueno, esto es por parte de cuando estamos inconscientes de que estamos haciendo el bombing, porque generalmente pues está en la cultura, porque no nos dimos cuenta de cómo relacionarnos, porque no estamos tomando las etapas que debemos de tomar para poder sanar heridas. Y en la parte consciente, porque dijiste que estaba también en esta parte de las personas que son conscientes, son personas, yo había escuchado que son narcisistas, que por eso lo hacen desde el punto consciente de cómo manipular a la gente. ¿Eso por qué se da? Bueno, la etiqueta narcisista es una forma de describir a un número de personas que cubren como con ciertas características. En realidad, cualquier persona, independientemente de si es narcisista o no es narcisista, puede llegar a convertirse en una persona manipuladora. Manipular es simple y llanamente utilizar ciertas estrategias para lograr ciertos fines. Y esos fines pueden ser positivos o pueden ser negativos. Es decir, la manipulación, aunque tiene muy mala fama, también podríamos decir que puede ser positiva. Por ejemplo, venir a psicoterapia, pues el psicoterapeuta utiliza ciertas estrategias para conducir a la persona en la dirección que considera pertinente. También eso entraría en una manipulación. Solo que sería positivo. Perdón que te interrumpa. Eso no entraría como en, como hay otra palabra de como convencer es que no me acuerdo, se supone yo tenía como la diferencia de que una cosa es manipular y otra cosa es convencer, por decirlo así. ¿Cómo se dice? Perjudicial para la otra persona. Mientras no sea perjudicial y que no sea un beneficio propio, a lo mejor puedes dar un punto para convencer, porque a lo mejor, no sé, quieres convencer que se tome una medicina, ¿no? Para beneficio de ella, no para beneficio propio. Y el manipular es más como para beneficio propio, para que la otra persona haga algo que no sea beneficio de ella, sino beneficio hacia mí. ¿Esa no sería la diferencia? En estricto sentido, manipular es simplemente utilizar estrategias para conseguir lo que tú consideras pertinente. Yo, por ejemplo, puedo considerar pertinente que mi mamá se tome la medicina. Entonces, en estricto sentido, yo puedo utilizar estrategias para lograr que mi mamá se tome la medicina. Y es para mi mamá. ¿Y pueden ser estrategias para manipularla? Sí, porque la manipulación no solo puede ser negativa, también puede ser positiva. ¿Cuándo es manipulación positiva? Pues cuando el principal beneficio es para la otra persona. En este caso, si mi mamá se toma su medicina, pues ella es la principal beneficiaria. ¿Pero por qué digo principal? Cuando digo principal, implica que hay otros beneficiarios de esa conducta. Yo obviamente me beneficio. ¿Por qué? Porque no la voy a tener que llevar luego al doctor porque se va a curar. ¿Me explico? Entonces recordemos lo que comentábamos hace rato. Todo lo que hacemos lo hacemos también por un beneficio propio. Eso es lo que la psicología ha investigado, pero se oye muy feo. Y por eso a la gente no le gusta entenderlo así. Por ejemplo, cuando yo me sacrifico por alguien, literal, que doy la vida por alguien, en el fondo, algo dentro de mí me indicó que eso era mejor que no hacerlo. Entonces, en el fondo, incluso en el sacrificio que yo hago por alguien, yo me siento bien en ese instante en donde me sacrifico por el otro. Entonces, es importante entender que todo lo que hacemos, incluso lo que hacemos por los otros, lo hacemos en el fondo también buscando un beneficio. No pelearme, que no me grite, que no me deje, que no me suelte, Entonces, es también importante darnos cuenta de que en muchas ocasiones es por eso que en el fondo seguimos con ese tipo de personas. Porque aunque teóricamente no me doy cuenta de muchas cosas, quizás sí me doy cuenta, solo que las omito. Las omito, que son las banderas rojas que todos hemos escuchado y que a veces son banderas rojas monumentales, tipo sí. Estadio de fútbol, y por alguna razón no la vi. No la vi o no la quise ver porque en el fondo pues yo tenía cierto beneficio también de quedarme ahí. Con esto no estoy diciendo que el responsable es la víctima. Lo que estoy tratando es de que la gente entienda también qué es lo que estaba ganando
qué es lo que estaba obteniendo al permanecer en ese tipo de vínculos. Entonces, pensando en el tema de la manipulación, podríamos pensar que la manipulación puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Por qué la gente se clava en ocasiones con manipular a los otros y de una forma negativa? De la misma manera, porque el sistema nos ha entrenado, y a mucha gente la ha entrenado muy bien en ello, para empezar a cosificar a los demás. O sea, las personas que conscientemente utilizan la manipulación negativa lo hacen porque han aprendido que los otros son meros objetos y entonces los puedes mover a tu conveniencia. ¿Tienen un problema? Claro que tienen un problema a resolver. Sin embargo, ¿ellos generaron el problema? No, lo generó también el sistema. O sea, desde las prácticas narrativas, todos los que hacemos conductas inadecuadas, las hacemos no porque hoy se me ocurrió hacerlo, sino porque he sido entrenado en esa dirección. Y he sido entrenado en esa dirección por años. Entonces, el verdadero problema es el sistema. El sistema trata de que no se cuestione al sistema, que se cuestione a los individuos. Y entonces siempre se focaliza y se dice, no, es que este cuate es narcisista, este cuate es un psicópata, este cuate está muy enfermito. Y de alguna manera el sistema lo que trata es de que no se vea qué es lo que el sistema está haciendo para generar ese tipo de individuos. Por eso será un fenómeno muy interesante que lo podemos observar en muchas películas, en donde llega un punto en el que uno logra empatizar con el malo. O sea, se me ocurre, por ejemplo, la película de el Batman contra el Guasón, en donde de repente uno dice, pero es que parece que algunos de los argumentos del malo tienen sentido, porque en muchas ocasiones ese malo lo que está tratando es de cambiar ese sistema. Y ese bueno lo que está tratando es de que el sistema no cambie. Entonces llega un punto en el que genuinamente, si te ponemos atención, puede que empaticemos con el mal. Pero al final la película termina castigando al malo y premiando al bueno de alguna forma extraña, porque al final son películas que el mismo sistema genera, para que incluso cuando por momentos queramos cuestionar al sistema, no lo cuestionemos a fondo y sigamos un poco bajo el mismo esquema. Entonces, ¿qué se puede hacer con personas que con dolo, con intención, porque han aprendido a hacerlo desde años, nos manipulan, nos utilizan esta estrategia para meternos ahí? ¿Qué podemos hacer para cambiarlos? Nada. Nosotros nada. Lo único que podemos hacer es tratar de alejarnos para que el impacto de esas personas en nuestra vida sea el menor posible. Pero ¿qué es lo que el sistema nos enseña? Que si le damos mucho amor, va a cambiar. Le podemos cambiar. Exacto. Exacto. Y por eso nos quedamos. O sea, llega un momento en donde sí nos damos cuenta de muchas de esas conductas negativas, que muchos lo llaman narcisistas, otros lo llaman psicópatas, no importa la etiqueta que le pongamos. Vemos esas conductas negativas y aún así nos quedamos. ¿Pero nos quedamos porque somos tontos? No, porque el sistema, y sobre todo a las mujeres, les ha entrenado para salvar. Si te percatas, casi siempre, bueno, ahorita ya es un poco más amplio, pero casi siempre las carreras relacionadas con salvar a los otros, medicina, psicología, enfermería, odontología, veterinaria, etcétera, son predominantemente femeninas. Salvo que, obvio, por cuestiones machistas no les hayan dejado estudiar durante mucho tiempo, pero en general cuando se abre, casi siempre hay predominancia femenina, porque hay un entrenamiento del mismo sistema a que quien tiene que salvar, quien tiene que cuidar a los otros, quien tiene que priorizar a los otros por encima de sí, exacto, es la mujer. Entonces el entrenamiento de la mujer es quedarse ahí y entender que si le da mucho amor, lo va a cambiar. Y obvio no. Entonces, ¿cuál es la recomendación psicológica? Es corre, aléjate. O sea, si ya te diste cuenta, es tratar de alejarte. El problema es que como es una manipulación muy buena, esa persona lo que normalmente de lo primero que hace es tratar de alejar a la persona de sus vínculos afectivos, que cada vez interactúe menos con su familia, que cada vez interactúe menos con sus amigos, y llega a un punto en el cual pues no es tan fácil que se aleje porque ya no tiene a nadie que le apoye. Entonces lo que se va intentando cuando una persona así llega al consultorio es que restablezca esos vínculos, esa red de apoyo,
para que cuando tenga la suficiente fuerza como para poder alejarse, sí tenga una red de apoyo. Porque si no tiene esa red de apoyo, muy probablemente va a regresar en menos de un mes. Claro, y es bien delicado eso cuando no tienes con quién, no sé, apoyarte, buscar, una autonomía, ¿no? Para empezar un trabajo, ya de ahí Dinero, amigos, simplemente, ¿no? Sí, claro, es una violencia económica también que se les da sobre todo a las mujeres, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante, sobre todo cuando está, bueno, a ver, retomando el concepto del love bombing, cuando una persona a lo mejor empieza como que tener este tipo de dinámicas de que rápido quiere hacer las cosas o que a lo mejor ya sea culturalmente o manipuladoramente consciente, es porque también hay un grado de machismo o inseguridad o algo malo que está funcionando dentro de su cabecita, ¿no? Entonces, si ya sabemos que nosotras las mujeres que estamos más atentas, más seguras de que hay otras formas más sanas de relacionarnos, es aprender desde cómo podría tener una relación sana y qué es lo que quiero de una relación sana con una pareja, ir detectando lentamente, poco a poco, una convivencia de cómo se actúa esta persona, ¿no? Entonces, dar un poco de más paso al tiempo para conocer a las personas, porque yo creo que también está esta situación donde no se dan el tiempo de conocerlas, o que a lo mejor esta parte del noviazgo, ¿no? Porque el noviazgo es para eso, para ir conociendo a la persona, para ir viendo si es una buena persona, si son compatibles, a lo mejor hasta es una buena persona, pero si no son compatibles, o si quiere a lo mejor como tú bien dices, separarte de todo tu círculo, de tus amistades, de tu familia, no permitirte que trabajes. Esto es una bandera roja del tamaño del mundo, ¿no? Porque tú siempre necesitas tener una seguridad de que, okay, a lo mejor él nunca te quiere dejar o lo que sea, se lo compramos. ¿Y qué pasa si él se muere? ¿Y qué pasa si algo pasa y que no estés, y que de todas maneras te vengan deudas o se te venga todos los gastos de una renta o de la casa, o simplemente mantener tu casa, mantener tus hijos, mantener tu propia boca? Entonces ahí ya no sabes ni cómo volver a trabajar o en qué hacer, y hay una crisis muy fuerte. En esta parte creo que es la parte donde nosotros tenemos que aprender a ser independientes, o por lo menos saber que necesitamos tener una seguridad, y que la otra persona nunca nos va a dar esa seguridad al 100% porque la vida es caótica, y que en este punto necesitamos aprender a cuidarnos a nosotros mismos, saber cómo es la otra persona y que sepa cómo me sé cuidar yo y cómo me quiero cuidar yo, y que también quiero que me cuide la otra persona, haciéndome tener esta libertad de yo poder cuidar de mí misma. Entonces, en esta parte yo creo que es la parte importante donde nosotros podríamos tener esta autoestima sana, esta parte de conciencia, de tener el tiempo para darnos para conocer a la otra persona, y estar haciendo el checklist de que si es bueno, si no es bueno, si a lo mejor es todo este romance o dramático que tiene es de su personalidad, es constante, o es una manipulación, porque yo creo que también las personas que te dan toda y que tienen la euforia y que ni siquiera te conocen y ya te están diciendo que eres el amor de su vida, y las personas que dicen que te aman y tienen una semana en conocerse, un mes en conocerse, y en realidad a mí, por ejemplo, yo cuando tenía alguna cita y empezaban con eso, a mí me era como un foquito rojo, porque digo, si me lo dices a mí en esa forma tan eufórica, se lo dirás a todas, ¿no? Entonces, espérate, que yo no soy como todas, y si tú eres como todos, que pinche flojeran, o sea, no. Así que hay que ser conscientes de con quién, cómo y dónde, ¿no? Entonces, poco a poquito, y si la otra persona también te quiere conocer, o sea, yo creo que acá un punto verde es que la otra persona también desconfía un poquito, porque quiere conocerte y ver si también eres compatible con él o con ella. Claro. Si la otra persona también se cuida a sí mismo, creo que va por buen camino. Exacto, esa es la idea. ¿Cuál es la problemática? Que en este sistema en el que vivimos nos bombardean con la intención de que hagamos todo lo más rápido posible. Entonces es importante también entender que el sistema siempre nos va a llevar en la peor dirección posible, y si lo vamos a cuestionar, hay que cuestionarlo prácticamente en todo. O sea, porque a veces es, bueno, sí, yo lo cuestiono en este tema y en este tema, pero en este tema me compro todo lo que el sistema me dice a través de redes sociales. No, vamos a cuestionarlo en todos lados,
entendiendo que nunca me voy a poder alejar, nunca me voy a poder salir por completo del sistema porque es un sistema capitalista. Mientras yo use dinero, estoy inmerso en el sistema capitalista. Mientras requiera dinero para sobrevivir, estoy inmerso en el sistema capitalista y aún así puedo cuestionar mucho de lo que este sistema me ha enseñado. Entonces, esa es un poco la idea. Yo creo que los pasos para poder tener vínculos sanos serían, primero, cuando finalice un vínculo, date el tiempo de vivir el duelo. Segundo, luego de vivir el duelo, date tiempo en mejorar tu autoestima. Y tercero, ya que te vincules con otra persona, dale tiempo a ese conocer a otra persona para identificar si genuinamente son compatibles, si van por el mismo camino, si tienen metas similares o no. Y si sí, bueno, adelante, ¿no? Esos son los pasitos que hay que dar. ¿Cuál es el problema? Que desde el 1 a veces no lo hacemos, porque solo finalizo, dejo que pase el tiempo, no hago nada conscientemente para vivir el duelo, no hago nada para mejorar mi autoestima y simple y llanamente me vinculo con otra persona esperando que ese nuevo vínculo mágicamente sane lo que yo no sané. Entonces, pues es una fórmula poco lógica para que realmente funcione bien. Entonces, creo que por ahí podríamos empezar. Pues sí, pues sí. Pues muchas gracias, Carlos. Este programa me encantó. Creo que hay muchos temas muy puntuales que hablamos y que son importantísimos. Pues creo que espero que les haya gustado. Si llegaron hasta aquí, por favor, denle like, compártanlo, porque es una información que yo creo que a todo el mundo le sirve y que hoy en día necesitan escucharlo más personas, sobre todo que están las redes sociales incentivando toda esta situación todavía de love bombing, de hacer, no sé, una manipulación por parte de las, ya sea con la separación de sexos que dicen que feministas contra machistas, o bueno, no se llaman machistas ahora los hombres, un nuevo movimiento de hombres, no sé cómo está esta situación, pero está muy rara. Comunidades de hombres. Entonces, tribus, no sé, sectarios ya. Pero bueno, muchas gracias. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote y cuídense mucho.